Hace meses que los clientes de esta popular taberna de Londres ya están acostumbrados a este alboroto. Un solo representante por cada club. Caballeros, Insisto en que Unos locos discuten acaloradamente las reglas de un juego de colegiales y Les universitarios. sugiero que se vayan como los demás partidarios del rugby. No hay cámaras ni micrófonos, solo el periódico Bell's Life publicará una breve reseña sobre estas reuniones. Se empeñan en destruir las gloriosas tradiciones de nuestra historia. ¿Me oyeron? caballeros, por favor, moderen su lenguaje. Caballeros, solo 11 clubes seguimos dispuestos a iniciar esta aventura. Con el tiempo, yo espero que muchos otros se nos unan. Con esta confianza, propongo un brindis por la recién creada Asociación de Fútbol. ¡Por la Asociación de Fútbol! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hurra! Los que participaron en aquella histórica reunión no podían siquiera imaginar el futuro de aquel nuevo deporte al que llamaban Asociación de Fútbol. Un siglo y medio después, lo que acabaría llamándose fútbol se ha convertido en el deporte más extendido y más popular de todo el planeta. Es la obra de unos locos que un día se reunieron en una taberna de Londres. Pero aquellos hombres discutían sobre las reglas de un juego que ya existía, un juego que practicaban sus antepasados. ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo nació esta pasión? Viajemos a través del tiempo a la búsqueda de los orígenes del fútbol. Son días de fiesta en la comarca. Como todos los años, a principios de agosto se celebra el comienzo de la cosecha. Han pasado 4 siglos desde que sus antepasados llegaron a estas tierras. La invasión de los sajones obligó a muchos bretones a dejar su hogar en el sur de Inglaterra y establecerse en el oeste de Francia, en una región a la que dieron su nombre, Bretaña. Roma y más tarde el cristianismo influyeron notablemente en las antiguas tradiciones celtas del pueblo bretón. Pero algunas cosas no cambian. Para los celtas no hay fiestas sin juegos y el de mañana es el más esperado. Como todos los años, retarán al pueblo vecino al gran juego. Hace poco que la joven Catel ha llegado a la aldea a vivir con unos parientes. El juglar fue uno de sus primeros amigos y la persona que más le ayudó y quien le habló del gran juego. Ahora, como todos los demás, espera con impaciencia que llegue el momento. En la fiesta del Lughnasadh, los celtas honraban al dios solar Lugh y a su esposa Tailtiu, la diosa tierra. De ellos dependía el éxito de las cosechas. Oye, No te asustes, pequeña. Es una tradición para recibir a Lugh. Los druidas prendían hogueras para purificar la aldea. Eso mismo hacemos ahora. ¿Y por qué? Igual que el sol rompe las tinieblas, el fuego de las antorchas ahuyenta a los espíritus en la noche. Vete a descansar. Como le dijo el juglar a Catel, en tiempos antiguos, la noche antes del Lughnasadh, los druidas, hace tiempo desaparecidos pero siempre recordados, encendían el fuego purificador. Al salir el sol, celebraban la ceremonia de bienvenida a Lugh, el hacedor de los días. Con una sencilla oración rogaban a la diosa tierra que los bendijese con sus frutos y al sol que los protegiese con su luz y su calor. El druida elevaba al cielo una rústica esfera de piel, una sencilla representación del astro solar, Heol. Pero estas ceremonias no eran exclusivas de los druidas y del pueblo celta. En muchas partes del mundo se desarrollaban escenas muy parecidas. Sacerdotes de culturas muy distintas empleaban objetos más o menos esféricos para adorar a la gran fuente de vida, el sol.
La salida y la puesta del sol eran uno de los grandes misterios de la naturaleza. El sumo sacerdote muestra a los demás el movimiento del sol. Le ruega que no se detenga en su viaje por el cielo. Es necesario para que la vida siga y las cosechas se logren. Visitar monumentos, aunque sean tan impresionantes como la mítica ciudad de Teotihuacán, a veces termina por cansar a los niños. Por unos momentos, prefieren cambiar tanta piedra por algo más divertido. Niños, esperen aquí. Vamos a ir a la pirámide, ya Ya regresamos. oyeron a papá. Volveremos pronto. Por inocente que sea el juego, si el pequeño portero no se estira, la pelota puede ir a parar a la espalda de un turista. Niños, aquí no se puede jugar fútbol. Si no se detienen, les quitaré el balón. El guardia cumple órdenes, aunque seguramente sabe que en este mismo lugar sus primitivos pobladores jugaban con una pelota como estos asustados niños. Corre el año 200 después de Cristo. Va a comenzar un encuentro entre dos clanes de la ciudad de Teotihuacán. Los veedores o árbitros, uno por cada equipo, sortean quién debe hacer el saque. En lo alto, músicos y familiares alientan a los jugadores. Hay máxima concentración en los rostros. Habrá que pelear para ofrecer a los dioses toda su destreza en la lucha por el triunfo. Comienza el encuentro. Una vez que se tiene el balón, el juego consiste en pasarlo al terreno contrario golpeándolo solo con los pies, los antebrazos o las caderas y con un máximo de 4 toques. Se puede golpear el balón directamente o tras un bote, pero no puede rebotar más de una vez. El campo de juego está delimitado por 4 marcadores fijos en las 4 esquinas y 2 móviles, uno por cada bando, que marcan una línea divisoria. Cuando un equipo falla, el marcador móvil se desplaza 5 pasos hacia su línea de fondo y fija una nueva línea, con lo que se reduce el terreno de juego del equipo que falló. Cuando uno de los equipos logra avanzar lo suficiente como para que su marcador móvil llegue a la línea de fondo rival, consigue una raya o tanto. El equipo que primero logra 5 tantos gana el partido. El equipo verde consigue la ventaja y festeja con una pequeña danza ritual. Su marcador se desplaza hacia la línea de fondo rival y marca la nueva línea divisoria. Los músicos y el público tienen un papel trascendente. Los músicos aportan el ritmo y la danza para agradar a los dioses. El público hace de mediador entre el mundo divino y el terrenal. Sus cánticos elevan la ofrenda del juego a los dioses. La ciudad de Teotihuacán se empezó a edificar en tiempos de Jesucristo y su civilización desapareció 700 años después. Este es el mural de Tepantitla, descubierto en las paredes de una vivienda, un hallazgo esencial para el conocimiento de la sociedad teotihuacana. Entre sus actividades recreativas hay una gran variedad de juegos con pelotas de diversos tamaños. Tanto para los pobladores de esta enigmática ciudad como para otros pueblos, la esfera sagrada se empleó no solo para venerar al dios solar. En todas las culturas de aquel tiempo, fiestas y juegos tenían una finalidad concreta. La más frecuente estaba relacionada con las estaciones. La siembra y la cosecha eran los acontecimientos más importantes en la vida de estos pueblos. Por lo tanto, era el momento oportuno para pedir o agradecer a los dioses su benevolencia. Los sacerdotes crearon rituales con elementos simbólicos que representaban las divinidades. Una vez creada una esfera a imagen y semejanza del sol, había que recrear su movimiento para pedirle que no detuviese el paso de los días. Y al ser responsable de la fecundidad de la tierra, se le rogaba también la prosperidad de las cosechas. Simbólicamente, el contacto de la bola sagrada con la tierra representaba el acto de fecundación. Con el tiempo, la unión de ambos rituales, el movimiento de la esfera y su contacto con la tierra, dio lugar a los juegos de pelota.
El pueblo teotihuacano fue el primero en crear una pelota esférica y que podía rebotar. No estaba hecha de piel de animal como la de los celtas, sino de un material desconocido en el resto del mundo, el caucho. Aunque otras civilizaciones precolombinas lo conocieron, tuvieron que pasar muchos siglos antes de que en el resto del mundo se hiciese una pelota de goma. El marcador del equipo rojo está a 5 pasos de la línea de fondo contraria. Un punto les daría la victoria. Los jugadores verdes no pueden devolver la pelota y el equipo rojo consigue el triunfo. Pero para los teotihuacanos no hay vencedores ni vencidos. Solo esperan que la lucha haya sido del agrado de los dioses. Si es así, los jugadores y sus familias se verán bendecidos. El juego se clausura con una sencilla ceremonia en la que participan todos los presentes levantando las manos hacia el sol protector. El líder del equipo ganador tiene el privilegio de elevar la ofrenda a los dioses. Niños, vengan, ya nos vamos. Los niños no olvidarán el regaño del guardia, pero sin saberlo, han revivido por unos instantes el juego de los antiguos moradores de Teotihuacán. Tal vez los dioses premien su atrevimiento. ¿Crees que contestarán? Sí, creo que sí. Por fin llega el gran día. Como todos los años, los habitantes de la pequeña aldea se reúnen en el lugar sagrado de los antiguos druidas. Es el momento del reto. El sonido del cuerno lleva hasta el pueblo vecino la señal del desafío. La respuesta se aguarda con impaciencia. Si contestan, todos podrán participar en el gran juego. Aceptaron el reto y no hay tiempo que perder. Se ata a un árbol un trozo de madera pintada. Cada pueblo ha elegido el lugar en donde ubicará su marca. El objetivo del juego es golpear el balón contra la tabla rival fijada en un árbol, una roca o un muro en las afueras del pueblo. ¡Todos al río! Todos corren hacia el río para encontrarse con el pueblo rival. Allí comenzará el juego. Como en Teotihuacán, sus antepasados celtas que vivían en las islas británicas habían creado juegos basados en los ritos solares de los antiguos druidas. Pero fueron otros quienes aportaron al juego el factor competitivo. En el año 43 de nuestra era, después de un siglo de intentos frustrados, los romanos desembarcan definitivamente en la isla de Britania. Tras 50 años de lucha, sus legiones doblegan a bretones y galeses y llevan las fronteras del imperio hasta el reducido territorio escocés. El desgaste y las bajas en el frente obligan a reclutar voluntarios. Los reclutas deben ser ciudadanos romanos, tener buenas condiciones físicas y no pasar de los 22 años. Una vez aceptados y tras prestar el juramento de obediencia, recibirán una paga con la que se costearán el uniforme y el equipo de campaña. Desde el primer día de instrucción empezarán a conocer los ejercicios y a sufrir por el adiestramiento. Uno de los juegos llama la atención de los nuevos reclutas, el arpastum. ¡Tú! ¡Y tú! Aunque a primera vista puede parecer divertido, la presencia de los instructores lo convierte en una pesadilla. El juego es simple pero a la vez brutal. En un campo rectangular, dos equipos tienen que luchar por la posesión de una pequeña pelota y llevarla detrás de la línea del equipo contrario empleando toda la violencia que sea necesaria.
Durante meses, los reclutas son sometidos a una infinidad de ejercicios de resistencia física y de instrucción militar. Largas marchas cargados con el equipo de campaña y la práctica en el manejo de espadas y escudos de entrenamiento, hechos de madera y bastante más pesados que el armamento real. Cada día la instrucción resulta más agotadora. Los que no pueden seguir el ritmo de los demás son expulsados. Los reclutas llegan destrozados después de recorrer 30 kilómetros cargados con más de 50 kilos de armadura y equipo. No hay tregua. El amanecer del día siguiente marca el comienzo de una jornada más agotadora que la anterior. La instrucción militar va dirigida al cuerpo y a la mente. Las continuas humillaciones, los castigos y las palizas tienen un objetivo muy claro. El legionario no puede pensar, solo puede obedecer. Hay que forjar a fuego las piezas que después se convertirán en una perfecta maquinaria de guerra. Pasa el tiempo y la instrucción sigue siendo despiadada. Los ejercicios son cada vez más duros y los instructores golpean sin piedad a los reclutas, sobre todo en su juego preferido. Después de 4 meses de infierno, al fin llega el gran día para los escasos reclutas que han resistido el brutal entrenamiento. Han completado la marcha sin desfallecer y en el tiempo fijado. El instructor por primera vez da la orden que todos llevan meses esperando. El rompan filas significa mucho más que el descanso. Ahora son legionarios, pero aún falta la última prueba. Todos los centros de instrucción tienen sus tradiciones y la de este campo británico consiste en un partido de Arpastum entre los nuevos legionarios y sus instructores. Igual que en la instrucción, los nuevos legionarios son golpeados una y otra vez sin piedad, pero tienen sed de venganza y no pueden defraudar a sus camaradas que los animan sin cesar desde la banda. Es la primera vez que consiguen anotar a su favor. Significa que pueden vencer. La rabia tanto tiempo acumulada les da nuevas fuerzas. Han perdido el miedo. El encuentro está empatado. Falta el tanto decisivo. El oficial instructor, agotado por la lucha, comprende que esta vez no les resultará tan fácil ganar. Los romanos solían respetar las tradiciones de los pueblos sometidos. Pero 400 años de culturización alteraron notablemente las costumbres de los bretones y, por supuesto, sus juegos. Una vez en el río, Brendan, el líder del pueblo de la pequeña Catel, se enfrenta con sus vecinos y rivales. Ha comenzado el gran juego. El brutal encuentro atrapa a Brendan en el tumulto. La tenaz embestida de sus compañeros marca el avance hacia el territorio enemigo.
pero el rival logra contener la primera carga. La presión al interior de la masa es asfixiante. Brendan aprovecha la confusión para pasar el balón a un compañero que, sorteando contrarios, corre rápidamente hacia el pueblo rival. Durante los siglos de dominio romano, los bretones incorporaron la competitividad del arpastum a sus rústicos juegos celtas, y este fue el resultado, el nacimiento de una pasión. Hombres, mujeres y niños luchan por llevar una pelota de cuero a la meta rival. ¿No les parece conocido? El símbolo con que los druidas adoraban a Sul, la diosa celta del sol, se había convertido en el soul, el balón que da nombre al gran juego de los bretones. Los montes, ríos y praderas entre los dos pueblos son el terreno de juego. El partido dura todo el día. A veces el objetivo no se consigue y hay que aplazar el encuentro hasta el día siguiente. Aunque lo normal es tomar el balón con la mano y protegerlo del contrario, con el tiempo se ha visto que al patearlo se avanza más rápido y se evitan los golpes. Pero tarde o temprano, el soul acaba atrapado en una masa de gente donde los más listos aprovechan para pasarlo a los compañeros más veloces. La práctica del soul se propagó rápidamente por otras regiones de Francia y sobre todo en el norte de Bretaña. A pesar de ser conquistada por vikingos normandos, la recién bautizada Normandía iba a tener un papel decisivo en nuestra historia. Al atardecer, Cattell, Brendan y sus compañeros han conseguido llevar el soul hasta las cercanías del árbol donde se halla la meta rival. Pero Brendan y el juglar tienen preparada una sorpresa. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¡Podemos vencer! ¡Corre hacia el árbol! ¡No te demores! La estrategia ha dado resultado. Cattell golpea el cuero contra la madera y consigue el triunfo para su aldea. La hazaña recorrerá toda la comarca y su amigo el juglar la contará en sus canciones que narran las hazañas de otros héroes del soul. Pero las leyendas pasarían, los héroes se olvidarían y las costumbres desaparecerían si no existieran hombres anónimos que generación tras generación mantuvieran encendida la llama de sus tradiciones. Hoy es martes de carnaval y los vecinos de la pequeña ciudad de Ashbourne se disponen a revivir una vieja tradición. No es ninguna fiesta de disfraces, es el Royal Shroptide Football, un encuentro que los vecinos de Ashbourne vienen disputando los martes y miércoles de carnaval desde el siglo XII. En los tradicionales bares se espera que llegue la hora del choque. ¡Vamos a vencer! ¿Eso crees? Sobre la barra cuelgan algunos balones con los que se disputaron partidos en años anteriores. Falta poco para las 2 de la tarde y todos se dirigen hacia el estacionamiento de Showcroft. Un destacado personaje lleva cada año el balón y realiza el saque. El rey Eduardo VII hizo el saque de honor en 1928 y el Shroptide Football añadió a su nombre el calificativo Royal. Después de cantar Dios salve a la reina, se realiza el saque y el encuentro comienza. La historia nos cuenta que en el siglo XI los normandos invadieron Inglaterra llevando consigo sus costumbres, y entre ellas el soul. 7 siglos después de que los bretones abandonaran la isla, el ancestral juego celta volvió a Inglaterra bastante reformado. Como en Francia, la práctica del juego se extendió rápidamente, en especial en las fiestas de carnaval. En su relación con estas fiestas recibe por primera vez el nombre de fútbol, de Shroptide Football, el fútbol de carnaval. Las metas están en el cauce del río a 5 kilómetros de distancia una de otra.
El gol se consigue golpeando el balón 3 veces contra la rueda de molino incrustada en el muro de piedra. La palabra gol proviene del germánico, lengua madre de sajones y normandos, y significa objetivo o meta. En Ashbourne aún se mantiene el legendario manual de Workington, que establece que para llevar el balón a la meta está permitido todo menos matar al contrario. Aunque el fútbol medieval alcanzara su máximo apogeo en los siglos XIV y XV, no fue bien visto por el poder. En plena guerra de los 100 años no era conveniente que la plebe gastara su tiempo en jugar y no en practicar el uso de armas. Además, le restaba fieles al clero al jugarse en días festivos y los desórdenes callejeros ponían en jaque a comerciantes y autoridades. Después de vanos intentos, Oliver Cromwell prohibió la práctica del fútbol a mediados del siglo XVI, pero un viejo antepasado iba a cruzarse de nuevo en su destino. Febrero de 1530. Las tropas del emperador Carlos V cercan la ciudad de Florencia. Para levantar la moral de los florentinos y mostrar al enemigo que 5 meses de asedio no han debilitado su resistencia, las autoridades deciden celebrar, como todos los años, el tradicional partido de calcio. Miles de florentinos acudieron a la plaza de la Santa Croce y a pesar de las descargas de los cañones, el partido se disputó ante la perpleja mirada de los soldados imperiales apostados en las colinas próximas. Cinco siglos después, los habitantes de Florencia aún rinden homenaje a sus heroicos antepasados. Desde 1898, en las fiestas patronales de San Juan, se recuerda aquel legendario partido de calcio, el más épico y glorioso de los que se han disputado. Como en aquella histórica jornada, las calles de Florencia se pueblan de personajes del Renacimiento. Abanderados, arcabuceros, bombarderos, piqueros y nobles de la ciudad marchan solemnemente al compás de las bandas de tambores, flautines y trompetas. El torneo de calcio florentino se disputa entre los equipos de los 4 barrios de la ciudad. Cada uno tiene su color: azul el de la Santa Croce, blanco el del Santo Espíritu, rojo el de Santa María Novella y verde el de San Giovanni. Hoy jugarán el equipo verde contra el rojo, Verdi contra Rossi. El cortejo llega a la plaza de la Santa Croce. Los equipos son recibidos con entusiasmo por sus seguidores. La semilla del Arpastum romano no solo germinó en Inglaterra y Francia. En algunos lugares de su tierra natal siguió practicándose el juego de los legionarios, pero fue en Florencia donde alcanzó su mayor esplendor. Por pura coincidencia y sin relación alguna con Inglaterra, las fiestas de carnaval en Florencia también potencian el viejo juego romano. A principios del siglo XV se disputan los primeros partidos asociados al carnaval florentino. Aparece por primera vez la palabra calcio, patada o puntapié en italiano. Es curioso que aquí se empleara esa palabra idéntica a la inglesa, fútbol, que significa balompié, porque se jugaba sobre todo con las manos. El partido va a comenzar. Los jugadores, apostados en el centro del terreno, esperan a que el palaio, el encargado de la palla o pelota, la lance al aire. En estos primeros instantes, lo que menos importa es el balón. La tensión de la rivalidad acumulada por los jugadores durante todo el año estalla de golpe. La batalla campal tiene sus primeras bajas, que son retiradas rápidamente por los camilleros. Fuera del campo, los médicos intentan estabilizar a los heridos. En la arena, el panorama es dantesco. Aprovechando la confusión, un grupo de jugadores del equipo rojo consigue lanzar la pelota detrás del fondo rival y consigue una caccia, un gol. Pero esto no parece afectar al resto de los jugadores, que siguen con su lucha particular.
Por fin los árbitros logran calmar los ánimos y el partido transcurre de forma menos escandalosa. Igual que en el Arpastum, el objetivo es llevar la pelota detrás de la línea de fondo enemiga. Allí está dispuesta una red semicilíndrica que marca el espacio de puntuación. Si el balón se introduce por debajo de la red, se consigue una caccia, y si es por encima, solo media. Después de cada caccia, los equipos cambian de lado. A diferencia del fútbol inglés de carnaval, el calcio florentino ya tenía en el siglo XV un reglamento definido y se parecía más al fútbol actual. El terreno de juego era rectangular, y aunque dependía del tamaño de la plaza donde se jugaba, sus dimensiones eran muy parecidas a las de un campo de fútbol moderno. Los jugadores vestían uniformes con colores distintivos y tenían misiones específicas. Los partidos se juegan hoy con las mismas reglas de antaño. Cada equipo se compone de 27 jugadores distribuidos en 4 líneas. En términos actuales diríamos que la disposición táctica es 3, 4, 5, 15. Es decir, 3 porteros, 4 defensas, 5 mediocampistas y 15 delanteros. La función de las 3 primeras líneas es muy similar a la actual, pero en la delantera unos jugadores tratan de sujetar a los defensas para dejar libre el terreno a otros delanteros encargados de marcar, algo similar al fútbol americano. Los jugadores se manejan sin contemplaciones. El líder de los Verdi controla el balón y observa a sus compañeros que intentan despejarle el camino hacia la meta contraria. Abierta la brecha, se inicia la jugada. Esquivando a los defensas que aún quedan libres, consigue meter la pelota por debajo de la red. Las salvas de los cañones certifican que ha conseguido una caccia. Aunque hoy los jugadores prefieren llevar el balón con las manos, el calcio permite usar manos y pies indistintamente. El partido está muy parejo. Un jugador de los Rossi lanza el balón por encima de la red y consigue media caccia, lo que prácticamente nivela el marcador. Queda poco tiempo para el final. La siguiente jugada será decisiva. Los Verdi han conseguido el tanto definitivo. La pasión se desborda entre jugadores y aficionados. Todos esperan con impaciencia el silbato final. En 1680 el fútbol seguía estando prohibido en Inglaterra. Un hecho anecdótico hizo que el heredero del viejo Arpastum jugase un papel decisivo en el resurgir del fútbol británico. El conde de Albemarle, en misión diplomática en Florencia, asistió a un partido de calcio. Cuando volvió a Inglaterra, lleno de entusiasmo, informó al rey Carlos II de la vistosidad y bravura del calcio florentino. Ante la insistencia de sus nobles, el rey derogó en 1681 la prohibición de jugar al fútbol. Los participantes del Royal Shropshire Football se dirigen al río en busca de una de las porterías de piedra. A pesar de su legalización, el fútbol en lugares públicos se fue reduciendo. Siglos de prohibición habían minado su popularidad y había menos espacios libres. A finales del siglo XVII, el fútbol masivo pasó a jugarse en recintos limitados y con menos participantes. La habilidad individual empezó a contar más que la fuerza de la masa. En esto, universidades y colegios llevaban muchos años de ventaja. La prohibición no les había afectado. Por el contrario, realizaban un juego menos masivo en áreas limitadas. Era más cómodo y más divertido. A principios del siglo XIX, colegios y universidades tomaron definitivamente el relevo en la práctica del fútbol. El desprecio de las clases altas por el fútbol de carnaval, que consideraban tosco y grosero, y la influencia del calcio florentino habían convertido al fútbol en un juego de caballeros.
La masiva participación de los alumnos obliga a establecer una serie de normas tanto para el juego como para el comportamiento de los estudiantes. El Dr. Thomas Arnolds, director del Colegio de Rugby, afirma que el fútbol fomenta la lealtad y el sacrificio individual en pro de la colaboración en equipo. Y un alumno de este colegio, William Webb Ellis, protagoniza en 1823 un suceso de enorme trascendencia en la historia de este deporte. Vamos. Ellis y su grupo pierden sistemáticamente todos los partidos ante la superioridad de sus rivales. Hoy tienen que ganar o serán otra vez el hazmerreír del colegio. Todos ya saben que fueron retados a jugar un partido después de clases. Oye, ¿vas a jugar o tienes miedo? ¡A jugar! Desde la prohibición de Cromwell en el siglo XVI, los colegios son los únicos sitios donde se puede jugar al fútbol. Pero el tamaño de los campos de juego y las normas de los propios colegios obligan a los alumnos a convertir el caótico fútbol de carnaval en un juego más organizado. Los rectores de los colegios exigen un comportamiento caballeroso con apego a sus tradiciones. El juego debe basarse en el orden, la disciplina y el espíritu de equipo. Puede ser duro, pero no violento. Sobre esta base, los alumnos crearon sus propias reglas y, sin saber su trascendencia, dieron con la clave decisiva para el desarrollo del fútbol moderno. Se empezó jugando en todo el recinto del colegio. Como eso entorpecía las demás actividades, se acotaron zonas para el juego y en sus extremos se colocaron 2 postes que sustituían a los muros o a los árboles como lugares de marca. Así nacieron las porterías y el terreno de juego. Otra gran novedad fue limitar el contacto del balón con las manos y jugar principalmente con los pies. Al reducir el contacto físico, el juego resultaba más ordenado. Pero los colegios ingleses no fueron los primeros en jugar con los pies y emplear porterías. El mundo antiguo es testigo de la formación de 2 grandes imperios. Mientras en Europa las legiones romanas derrotan a Cartago y se expanden por el Mediterráneo, a miles de kilómetros en el lejano oriente, el imperio chino se consolida bajo el mandato del emperador Wudi de la dinastía Han. El gran embajador Shang Qiang ha sido llamado a palacio para recibir una importante misión y aprovecha la ocasión para hacer un regalo al emperador. Es un juego curioso. Sobre un tablero con 6 orificios en cada extremo, el embajador ha dispuesto 2 hileras de fichas por delante de cada línea de agujeros. El juego parece fácil. Se trata de introducir las fichas contrarias dentro de los orificios. El emperador comprende de inmediato el ingenioso juego. Aunque de una forma bastante peculiar, gracias a Shang Qiang podrá disfrutar de su juego preferido. Tras años de fluctuantes políticas de sus predecesores, el emperador Wudi recupera la estabilidad del imperio. Sus ejércitos acaban de lograr una importante victoria en el sur, dominando la provincia de Vietnam. Bajo su mando, la dinastía Han disfruta de uno de sus períodos más prósperos. Son tiempos de celebración, y el emperador, junto a su emperatriz y el séquito de altos dignatarios, se dispone a presenciar uno de sus pasatiempos preferidos. Otra curiosa coincidencia: como los romanos, el ejército chino utiliza un antiguo juego popular para adiestrar a sus soldados. En tiempos de paz hay que mantenerlos preparados para cualquier eventualidad, y el Chu Tzu es una buena forma de lograrlo. El emperador y sus consejeros comprueban en estos partidos el estado de sus tropas. Como marca el protocolo de palacio, el maestro de ceremonias hace saber a los presentes que Su Alteza Imperial ha dispuesto la celebración de un partido de Chu Tzu entre sus soldados más valerosos. A continuación solicita permiso al emperador para que dé comienzo el encuentro. El emperador lo concede y los jugadores se presentan en el terreno de juego.
Con los tambores se abren las puertas del recinto para que los jugadores ingresen. El Shoots-Tzu es un juego muy antiguo. Los primeros testimonios se remontan a la época del legendario Huang Di, el emperador amarillo, 2700 años antes de Cristo. Pero es durante la dinastía Han cuando, al utilizarlo como instrucción militar, adquiere su carácter competitivo y un reglamento definido. Tras la solemne ceremonia de saludo, los tambores señalan el comienzo del partido. El árbitro principal desplaza el balón hacia uno de los equipos y el encuentro comienza. Por increíble que parezca, así se jugaba al Shoots-Tzu hace más de 2000 años. Es el más antiguo juego que tenga semejanzas con el fútbol actual, aunque no haya tenido ninguna influencia sobre él. El Shoots-Tzu se juega entre dos equipos de 12 jugadores en un cuadrilátero amurallado llamado Husheng. En dos de los muros hay 6 porterías curvas, los Hushi. Un jugador del equipo rojo acaba de marcar un show o gol en el Hushi situado en un extremo. El encargado del marcador coloca un banderín en su casillero. Se considera que tiene mayor dificultad marcar un gol en las 4 porterías centrales. Cuando un equipo marca en una de ellas, se le anotan 2 tantos. Se juega solo con los pies. Cada equipo tiene 6 defensas y 6 delanteros que pueden embestir y derribar a sus oponentes, pero no defender. 2 jueces hacen cumplir el reglamento, el árbitro principal, Zhang, y el auxiliar, Ping. Para que ruede bien, los chinos, como los teotihuacanos, han fabricado un balón prácticamente esférico. Es de piel, pero con un núcleo macizo que lo hace muy pesado, para fortalecer las piernas de los guerreros y para que no se eleve mucho al patearlo, dado el tamaño de las porterías. El equipo rojo consigue marcar de nuevo. El emperador, entusiasmado con el juego, decide salir a jugar. Con mucho tacto, el embajador Shang Qiang le hace ver que no sería correcto mezclarse con la tropa. Vuelve a aparecer la conexión solar. Como en las culturas celta y teotihuacana, los elementos del Shoots-Tzu están relacionados con el movimiento del sol. El balón simboliza el sol sobre la tierra. Los 4 lados del campo son las estaciones del año. Las 6 porterías en cada extremo y los 24 jugadores reproducen el calendario solar chino. El partido termina. Para el emperador, el resultado es lo de menos. Está satisfecho por la entrega de sus soldados, los primeros que practicaron un juego similar a nuestro fútbol. Pero a partir del siglo VI, las reglas del Shoots-Tzu fueron cambiando hasta convertirlo en un juego ceremonial carente de competición. El embajador Shang Qiang iniciaría un fabuloso viaje que abriría nuevas vías de comunicación con Occidente. La más célebre sería la Ruta de la Seda. Pero la cultura china no se conocería en Europa hasta el viaje de Marco Polo en el siglo XIII. Para entonces, el Shoots-Tzu de las porterías y los 24 jugadores había caído en el olvido. Tuvieron que pasar muchos siglos para que unos jóvenes entusiastas, a miles de kilómetros de distancia, reinventasen el juego favorito del emperador Wudi. William y sus compañeros intentan evitar que el balón llegue a su portería. El confuso juego provoca una aglomeración. Sus rivales son mucho más fuertes y consiguen traspasar la línea de meta. El rostro de William refleja su decepción. No pueden detenerlos. Cada vez que se enfrentan con ellos es un verdadero calvario. Les están dando una paliza y no han podido conseguir ni un solo gol.
Pero lo peor no es el resultado, lo peor es soportar las burlas del rival. Las reglas son muy simples. Hay que golpear el balón con el pie hasta meterlo entre los postes de la portería contraria. Solo se puede tomar con las manos para detenerlo y patearlo inmediatamente. El número de jugadores por equipo no importa. Para frenar al contrario se permite empujar, pero no agarrar. También están permitidas las zancadillas y los puntapiés, pero siempre por debajo de las rodillas. Se conoce como dribbling game, el juego de esquivar. El larguero es un invento posterior. Las primeras porterías eran 2 postes con una separación de 1 metro que poco a poco fue aumentando hasta llegar al tamaño actual. Los límites del campo no estaban marcados y por tanto no había afueras. La única referencia eran las porterías situadas a una distancia de entre 100 y 150 metros. La desesperación de William ha llegado al límite. Junto con sus compañeros trata frenéticamente de aplacar el empuje de sus rivales. Los jugadores caen unos encima de otros y William no lo piensa 2 veces. Cegado por la ira, coge el balón con las manos y corre hacia la portería rival. Nadie, ni el propio William Webb Ellis, advirtió la trascendencia de su acto. La noticia corrió como la pólvora por todo el condado. Saltándose las normas, había marcado un gol ilegal corriendo con el balón en las manos. El colegio de rugby adoptó enseguida esta forma de jugar y dictó nuevas normas, lo que creó una fuerte división entre los partidarios del juego tradicional y los que adoptaron la manera de jugar de rugby. Hoy, los niños de la pequeña ciudad de Rugby emulan a aquel mítico alumno que un día de 1823 hizo nacer su deporte favorito. Pero la acción de William ayudó también a la consolidación del dribbling game y su evolución definitiva. En cada colegio o universidad, el juego se regía por sus propias normas. El problema surgía cuando se enfrentaban con otro lugar. Cada uno tenía sus preferencias en cuanto a las dimensiones del terreno de juego, el tamaño o forma del balón y el grado de permisividad para agarrar o dar patadas. Había que buscar reglas de carácter general. El colegio de rugby había elaborado las suyas que permitían el uso de las manos, los tacles y las patadas por debajo de las rodillas. Los partidarios del dribbling game tradicional no podían quedarse atrás, debían unificar sus reglas o el mito de William Ellis acabaría por imponerse. Los alumnos de la Universidad de Cambridge tomaron la iniciativa. En octubre de 1848 convocaron una reunión entre los principales colegios y universidades, incluido rugby, en los salones del Trinity College. Fue el primer enfrentamiento serio entre las 2 formas de concebir el fútbol. Se impusieron los partidarios de jugar con el pie, liderados por 2 alumnos de Cambridge llamados Winton y Thring. Querían un juego sencillo y no muy brusco. Elaboraron un reglamento muy elemental que sería la base del fútbol actual. Aunque algunas guardaban todavía cierto parecido con las de rugby, las reglas de Cambridge, como así se llamaron, fueron las primeras normas del fútbol, el nacimiento de una pasión que ya sería imparable. El reglamento de Cambridge solo utiliza la palabra fútbol para definir el dribbling game, y aunque no precisa las dimensiones del terreno de juego, señaliza su perímetro con banderines situados cada 25 yardas, unos 23 metros. Tampoco señala el tamaño de las porterías, pero se aprueba el uso de una cuerda como límite superior para marcar un tanto. Después de un gol, los equipos tienen que cambiar de lado y el conjunto que lo haya hecho efectúa el saque desde el centro del campo. Cuando el balón sale fuera del límite marcado por los banderines, el primer jugador que lo atrape tiene que devolverlo al terreno en un lanzamiento perpendicular a la línea de banda. Si el balón está en el suelo, solo se puede tocar con los pies. El jugador puede eludir al rival, pasar a un compañero o patearlo hacia el lado contrario, pero si viene por el aire se puede atrapar con las manos y patearlo. El fuera de juego se regula primero en rugby y luego de forma similar en Cambridge. El balón marca siempre la línea del fuera de juego. Un jugador no puede tocar el balón si está por delante de él en el momento del pase.
Los compañeros de quien lleva el balón deben situarse detrás de él y esperar a que éste lo retrase o haga un pase adelantado hacia donde haya menos contrarios. No existe la figura del portero y los defensas solo pueden despejar con el pie los tiros al arco. Un jugador del equipo a rayas está por delante del balón al recibir el pase de un compañero. El capitán del equipo blanco señala el fuera de juego, ya que tampoco había árbitros. Aunque al principio todos estuvieron de acuerdo en aprobar las reglas de Cambridge, los antiguos partidarios de jugar con el reglamento de rugby volvieron a las andadas. De la antigua Freemasons Tavern solo queda parte del nombre en el moderno bar situado en este edificio de Great Queen Street, reconstruido tras un incendio a principios del siglo XX. Aunque ya conocemos el desenlace, volvamos a aquella decisiva reunión de 1863. Y hoy, después de muchas discusiones... Tras largas reuniones, solo 12 clubes de la capital británica siguen empeñados en crear una asociación que unifique de una vez las reglas del fútbol. Salvo los tenaces representantes de Blackheath, los demás partidarios de rugby ya se han retirado. Yo no puedo estar en absoluto de acuerdo con un reglamento que prohíbe cualquier manifestación viril en el juego. ¿Se refiere a las zancadillas y a las patadas en los tobillos? Eso no es virilidad. Con ese reglamento para señoritas, los franceses nos vencerían entrenándose solo una semana. Este es un juego de hombres, no de niñitas. ¿Cómo puede decir eso? Por favor, caballeros, tomaré nota. Tómela. El tiempo me dará la razón. El juego acabará degenerándose. Esta es una reunión de caballeros. Caballeros, Hable, quieren por favor. prohibir que se juegue el balón con las manos. Pero díganme, ¿es posible tomar el balón con los pies? ¡Claro que sí! Es algo que se puede discutir. De esta forma, el juego es más rápido y más sencillo. Usted no entrará en razón. Antes de votar, cedo la palabra al señor Morley del Barnes Club, autor del nuevo reglamento. Gracias. Pero no aplaudan aún, caballeros. Creo que, además del señor Campbell y el señor Moore del Blackheath Club, estamos todos de acuerdo en los 2 puntos más controvertidos, y eso es bueno. Es lo que me parece. Sí, estoy de acuerdo con los Caballeros, queríamos un juego que fuera menos revoltoso que el que se juega con las normas de rugby. Sí, así Y debe esto se ser. ha logrado en Cambridge y otros lugares, prohibiendo jugar el balón con las manos y las zancadillas y las patadas. Por lo tanto, creo que debemos incorporar esas normas a nuestro reglamento. Sí, estamos de acuerdo con eso. Bien, discutidos todos los puntos y si los representantes de los clubes presentes están de acuerdo, sugiero que votemos. Votemos, sí. Los que estén a favor de las reglas del señor Morley, que levanten la mano. Un solo representante por cada club. Caballeros, Yo estoy de acuerdo. El resto ya lo conocen. Se ha consumado la separación. El fútbol y el rugby seguirán caminos separados. La Asociación de Fútbol no es solo una agrupación de equipos, es la filosofía de un nuevo deporte que quiere apartarse del rudo juego tradicional. Sus fundadores han elegido el juego sencillo y sin brusquedades de Cambridge. propongo un brindis por la recién creada Asociación de Fútbol. ¡La Asociación de Fútbol! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! En el municipio de Ueda, al norte de Japón, se encuentra el domicilio del profesor Tokumi Izawa. En su interior se desarrolla una peculiar ceremonia. Igual que siglos atrás, el profesor Izawa realiza un ritual muy formal antes de jugar al Kemari. Este juego, sucesor del Chutsu, llegó a Japón en el siglo X y en aquella época cualquier actividad, aunque fuese de recreo, debía ser iniciada con una ofrenda. Era habitual en el sintoísmo ofrecer ramas de pino atadas con cintas blancas a los kami, dioses de la antigua religión del Japón. Y de nuevo es un balón, el símbolo solar chino, el elemento perfecto para ofrecer a la diosa del sol, Amaterasu. Fue hace 40 años. Hacía mucho tiempo que el profesor Izawa no entraba en el desván. Allí solo había cosas viejas, pero ese día sintió curiosidad. Al apartar unas sábanas hizo un sorprendente descubrimiento. Era un diario escrito por Tokunoshi Izawa, un antepasado suyo del siglo XVIII. Al principio no se dio cuenta de su importancia. Lo creyó un simple diario de quehaceres cotidianos. Después comprobó que había relatos familiares mucho más antiguos. Algunos se remontaban al siglo IX.
Pero lo más fascinante fue descubrir que su familia, desde tiempos remotos, practicaba un juego llamado Kemari. El diario contenía una completa descripción del juego y de todos sus elementos. A partir de ese momento decidió rescatar del olvido la tradicional afición familiar por el Kemari. Desde el siglo VII, el Shutsu se reformó con cada dinastía. Poco a poco fue perdiendo su carácter competitivo. De un ejercicio de instrucción militar pasó a convertirse en un juego de entretenimiento para la nobleza y las clases altas. El cambio fue radical. La lucha por el balón para vencer al enemigo se convirtió en el goce de controlarlo con el pie y pasarlo a un compañero. En los siglos IX y X, la influencia de la cultura china sobre la aristocracia japonesa hizo arraigar muchas de sus costumbres, entre ellas el Shutsu. Los japoneses lo llamaron primero Shiukiku y más tarde Kemari. Lo curioso es que los caracteres ideográficos del Shutsu en la escritura china y del Kemari en la japonesa coinciden, y su significado es el mismo, balompié. Los miembros de la Kemari Hosonkai, la Sociedad para la Preservación del Kemari, se disponen a iniciar un Marikai, un juego de Kemari. A partir del siglo XI, el Kemari se convierte en un juego muy popular en Japón. Lo practica toda la sociedad. Nobles, samuráis, sacerdotes y plebeyos encuentran en él un medio ideal para desarrollar sus aptitudes físicas de forma relajante y placentera. Pero el Kemari, como muchas otras tradiciones japonesas, desaparece en 1868 con la restauración iniciada por el emperador Meiji, fanático partidario de las costumbres occidentales. Un grupo de aristócratas de Kioto crea la asociación Kemari Hosonkai para evitar que el juego se pierda para siempre. Hoy, los miembros de la asociación siguen jugando al Kemari como se hacía antes de que cayera en el olvido. Salvo algunas variaciones estéticas, la concepción del juego no se ha visto alterada durante siglos. El encuentro lo disputan 8 jugadores dispuestos en círculo. El jugador de mayor rango inicia el juego pasando el balón a un jugador de rango inferior. Desde ese momento, los jugadores se mueven libremente en busca del balón y procuran volver a su posición después de golpearlo. El objetivo del juego es mantener el balón en el aire durante el mayor tiempo posible. Solo se puede golpear con el pie y cada jugador dispone de un máximo de 3 toques para pasarlo a otro. Aunque el juego no tiene un carácter competitivo, desde el siglo X se han registrado las mejores marcas en cuanto al número de veces que se golpea el balón sin caer al suelo. Es sorprendente que en el siglo X tuvieran interés por algo aún tan moderno como lo es hoy para los jugadores de Kemari. Lo que importa es disfrutar de un juego relajante y armonioso. Fascinado por la lectura del diario, el profesor Izawa quiso hacer algo para que el maravilloso legado de sus antepasados fuera conocido por sus contemporáneos. Con la colaboración de unos amigos, creó la Asociación Shinano para la divulgación y conservación del Kemari. Tras muchos años de trabajo y sacrificio económico, ha visto su sueño hecho realidad. Siguiendo las detalladas descripciones del viejo diario, aprendió a construir los balones con piel de ciervo del mismo modo que lo hacían sus antepasados. Basándose en los planos y bocetos dibujados en el diario, construyó en su jardín un pabellón de Kemari y encargó la vestimenta para el juego a los mejores diseñadores de Kioto. Hace unos años, a su amigo y colaborador, el profesor Taniguchi, se le ocurrió compartir con sus alumnos su afición por el Kemari. Desde entonces se reúnen todos los meses para jugar bajo la guía del profesor Izawa. El objetivo del profesor es adaptar el Kemari a los nuevos tiempos. A los chicos de hoy les gusta jugar al fútbol y no les atrae la forma purista del Kemari. Lo que importa es respetar la filosofía del juego, intentar que el balón no caiga al suelo y disfrutar del sonido que produce al golpearlo. Después de la última reunión en la Freemasons Tavern, el fútbol había quedado dividido entre futbolistas y rugbistas. La Asociación de Fútbol había aceptado las reglas de Cambridge, pero paradójicamente introdujo modificaciones que lo asemejaban al rugby.
La posición del balón sigue marcando el fuera de juego, así que todos van detrás de él y el delantero al frente. Una novedad: si un atacante toma el balón después de traspasar la línea de fondo, su equipo dispone de un tiro libre a 15 metros de la línea de gol. La introducción del mark fue otra novedad con la que se pretendía proteger al jugador que atrapase un balón elevado. Como en las reglas de Cambridge, era la única situación en la que se podía tocar el balón con las manos. El jugador, al recibir el balón, tenía que gritar "mark" y hacer una marca con el talón en el suelo. El juego se detenía, los equipos se ordenaban y el jugador podía patear el balón sin ser acosado. Estaba terminantemente prohibido llevar o pasar el balón con las manos y tomarlo o tocarlo si estaba en el suelo. Seguía sin haber porteros ni árbitros. En 1866, los técnicos de la Asociación de Fútbol encuentran prohibir definitivamente el uso de las manos y eliminar el concepto de que el balón establece la línea del fuera de juego. Para ello se elabora una norma idéntica al fuera de juego actual, pero estableciendo un mínimo de 3 jugadores en vez de 2 entre el atacante y la línea de gol. El juego cambió por completo. Los jugadores podían correr por delante del balón y recibir un pase adelantado. El juego se hizo mucho más vistoso. Esta decisión trascendental llevó al fútbol a su forma definitiva. La portería vuelve a tener una cuerda, pero ahora a 2,40 metros del suelo. En 1871, un nuevo personaje irrumpe en el terreno de juego. La figura del portero nace en el primer gran campeonato, la Copa de Inglaterra. El fútbol se prepara para dar el gran salto. El acierto en las reformas del juego y la trascendencia de la primera Copa de Inglaterra y del primer choque internacional de la historia entre Inglaterra y Escocia hace que la práctica del fútbol se propague rápidamente y no solo por Gran Bretaña. La fiebre del fútbol se expande también fuera de las islas. En esos años, la supremacía económica y política de Gran Bretaña es incuestionable. Sus intereses financieros e industriales abarcan todo el planeta. Muchos británicos tienen que trasladarse a los numerosos países en los que operan las empresas de su imperio. Técnicos, funcionarios, marineros y soldados transmiten muchas de sus costumbres a la gente de esos países. Y precisamente en ese momento está de moda un deporte llamado fútbol. Un domingo cualquiera en el pueblo de Río Tinto, la diversión de los niños es bajar hasta la mina para descubrir nuevos tesoros. ¡Vamos a la mina! Hoy están a punto de descubrir uno muy especial. El modo en que los británicos dieron a conocer el fútbol al resto del mundo fue prácticamente el mismo en todos los países. Las escenas que veremos a continuación fueron las mismas en muchos rincones del planeta. Hace poco tiempo que los técnicos y trabajadores ingleses han llegado a las minas de Río Tinto. Su empresa, la Rio Tinto Company Limited, tiene los derechos de explotación de uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. Vivir lejos de su país, en un pueblo minero de 2.000 habitantes casi sin distracciones y prácticamente aislado por la falta de buenas comunicaciones, es desolador. Hay que hacer algo para combatir el aburrimiento. Al cabo de varias semanas, la empresa atiende su petición y envía desde las Islas Británicas todo el equipamiento necesario. ¡Mira, chico! ¡Un bicho! ¡Ayúdame, chicos! ¡Ayúdame! Chicos, ¿ya?
A los niños no se les olvidará fácilmente aquel domingo. Saben que los ingleses hacen cosas raras, pero esto es demasiado. Al ver los postes y las marcas, creyeron que iban a hacer algún tipo de señalización para la mina. Pero cuando empiezan a desnudarse y se quedan en calzoncillos y con esas extrañas camisetas, los niños piensan que el calor los volvió locos. El desconcierto aumenta cuando los ingleses sacan unos enormes balones de cuero y empiezan a darles patadas. Nunca han visto una pelota tan grande y tampoco saben qué hacen aquellos extraños ingleses. Pero el espectáculo es fascinante y no se pierden un detalle. Mientras dos de ellos discuten para ver quién se queda con la pelota, los demás se han reunido con los de su misma camiseta. De pronto, el que se queda con el balón le pega una patada colosal y todos corren detrás de él. Imaginen ustedes lo que pensarían si viviendo en aquella época viesen por primera vez a unos hombres en calzoncillos corriendo detrás de una pelota. Pues eso mismo debieron pensar las asombradas españolas ante semejante espectáculo. El primer encuentro no causó muy buena sensación entre los lugareños. No era fácil acostumbrarse a una cosa tan excéntrica. Que unos extranjeros se adueñaran de las minas y se llevaran sus riquezas fuera del país era una cosa. Pero que también escandalizaran a sus hijos con diversiones tan libertinas era el colmo. Las nuevas reformas del reglamento llegaban de Inglaterra con mucho retraso y esto provocaba un desfase en la forma de jugar. Y no solo las reglas, también llegaba con retraso el nombre de moda, el soccer. El nombre por el que más tarde se conocería este deporte en muchos lugares del mundo se debe a la costumbre de los estudiantes de Oxford de abreviar cualquier palabra añadiéndole la terminación "er". El término en concreto se debe a Charles Grifford Brown, un alumno de Oxford. Al preguntarle si quería jugar al rugger, apodo del rugby, contestó que prefería jugar al soccer, abreviatura de association, en concreto, la Asociación de Fútbol. El juego sencillo con reglas sencillas de aquellos locos de Cambridge había seducido a sus compatriotas y empezaba a cautivar a todo el planeta. Los ingleses exportaron también el golf y el tenis, pero estos requerían instalaciones más complejas. Para jugar al fútbol bastaba con un terreno llano, un balón rudimentario y unos maderos para las porterías. La afición aumentaba y nacían equipos en todo el mundo. Como en Inglaterra, los clubes de cada país se unieron para formar asociaciones nacionales. Pero aún faltaba algo. Sí. Sí. Aquí está lo que pidió, señor. Pero llevan un año y aún no se han decidido. Déjelo, señor Wilhelm. No podemos perder más tiempo. Escuche, Lord Kinnaird. Sentimos que la directiva de la Asociación Internacional de Fútbol no esté en esta reunión. El señor Guérin y yo esperamos que usted, como presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, convenza a sus colegas británicos para que se adhieran a la FIFA. Señor, llegó un telegrama. Gracias, Jack. Sí, eso esperamos. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar de nuevo con usted. Hasta pronto. Un telegrama de la Asociación Alemana comunica que apoya nuestra iniciativa. Es una buena noticia. ¿Sí? Peor para los británicos. Debemos decírselo a nuestros colegas. Vamos. Robert Guérin, responsable del fútbol francés, junto con el holandés Carl Anton Wilhelm, convencieron a varios colegas europeos de la necesidad de crear una federación internacional para regular los encuentros entre miembros de las diferentes asociaciones nacionales. Monsieur Guérin. El señor Wilhelm ha intentado que la directiva de la Asociación Internacional de Fútbol, que como saben comprende las asociaciones de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, se nos una, pero han vuelto a rechazar la propuesta. Los británicos siempre igual. Así son. Creo que de todos modos debemos seguir con la reunión y fundar la federación. Claro, la federación es lo único que le importa. ¿Hay noticias de la asociación alemana? Hace un momento he recibido un telegrama de los alemanes y ellos nos confirman su adhesión. Muchas otras asociaciones se unirán pronto a nosotros y estoy convencido de que el fútbol británico acabará perteneciendo a la FIFA. Yo también creo lo mismo. ¿No les parece, caballeros? Gracias. Como acordamos, los estatutos fundacionales que vamos a firmar están redactados de modo provisorio para facilitar la admisión de nuevas asociaciones. La FIFA reconoce de manera exclusiva las asociaciones nacionales aquí presentes.
En el caso del fútbol español, será representado por el Madrid Club de Fútbol, en la persona de Monsieur Espir. Como ustedes saben, España no tiene asociación nacional. Se estipula también que clubes o jugadores no puedan jugar a la vez en campeonatos de países distintos. Sí, me parece muy bien. Por último, los partidos que se jueguen en nuestra organización lo harán según las reglas de la Asociación de Fútbol Inglesa. Sí, me parece bien. Si están ustedes de acuerdo, pasemos a firmar el acta constitutiva de la federación. Sí, perfecto. Firmemos de una vez. Pese a la negativa británica, los representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza y España firmaron el acta fundacional de la Federación Internacional de Asociación de Fútbol. No olvidemos que Asociación de Fútbol era el nombre que se daba a este deporte. Un año más tarde, los ingleses, creadores del fútbol, decidieron por fin afiliarse. Bien, yo creo que hay que proponer los nombres de los encargados. Para el cargo de presidente no cabe duda. ¿Y usted, mi querido amigo? Así es, queridos amigos. Señores, propongo como nuestro presidente a Monsieur Robert Guérin. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Gracias, caballeros. Gracias, Virgil. Le felicito, monsieur. De verdad, muy agradecido. Como en una misteriosa pócima de los legendarios druidas, el tiempo ha ido mezclando, uno a uno, los ingredientes de una pasión universal. Los británicos ya conocen su poder. El resto del mundo está a punto de descubrirlo. Es la primera vez que se enfrentan. Aunque el balompié Río Tinto se ha creado hace unos años, solo ha jugado algún partido con equipos de la capital, debido a los graves conflictos laborales en la mina. Pero esto es diferente. Los de Nerva han formado un equipo y los han desafiado a jugar un partido. Como suele ocurrir entre pueblos vecinos, sus relaciones no son muy amistosas. Se juega en Río Tinto y los futbolistas no pueden defraudar a los amigos y familiares que los apoyan. El reglamento del fútbol es prácticamente idéntico al actual. Mientras los jugadores se acostumbran a la presencia de los jueces de línea, a la nueva marcación del campo y sus consecuencias, los árbitros empiezan a ser los malos de la película, aunque en este caso haya cobrado un penal a favor del equipo local. El penal es decisivo. Todos los años de rivalidad se concentran en unos breves pero intensos momentos de tensión. El honor y la gloria dependen de un duelo sin cuartel. La emoción persiste hasta el último instante. El equipo de Nerva intenta igualar el marcador desesperadamente. Los locales, animados por su público, defienden con firmeza su portería. Los jugadores del Río Tinto Balompié han ganado. Su victoria es también la de sus parientes y amigos, en definitiva, la de todo el pueblo al que representan. La identidad entre equipo y los fanáticos no se romperá jamás. Lo mismo estaba ocurriendo en infinidad de aldeas, pueblos y ciudades de los 5 continentes. No había juglares para cantar sus hazañas, pero eran los nuevos héroes y pasara lo que pasara, a partir de ese momento ya nunca caminarían solos. El fútbol es eso, una sucesión de breves momentos mágicos que desbordan entusiasmo y también amargura. En esos instantes el tiempo pasa más despacio y hace más duraderas las sensaciones. El elixir de la pasión es una poderosa droga de la que difícilmente se puede escapar, y el fútbol se convierte en un laboratorio especializado en proporcionarla. A lo largo de los siglos, sus adictos han ido proliferando por todo el mundo. En los modernos estadios, los nuevos héroes no están solos. Sobre el terreno de juego les acompaña el espíritu de todos aquellos que contribuyeron a forjar la historia de un sueño que hoy se convierte en realidad en cada encuentro.